Bueno, buenas tardes. ¿Todos me escuchan? Por favor, cópienme. Sí, sí me están escuchando. Qué bueno, qué bueno. Les voy a compartir por acá en este momento una presentación y voy de una vez presentándome. Bueno, muchachos, ustedes mucho gusto. Mi nombre es Juan David Parra Jiménez. Voy a acompañarlos a ustedes en este curso. Soy de formación ingeniero civil. Además de eso, tengo estudios en sistemas de información geográfica y en recursos hidráulicos. ¿Qué es lo que quiero que veamos hoy? Quiero que hoy hablemos de cómo se va a desarrollar la materia, eh, generar ese primer acercamiento entre nosotros, pactar unos canales de comunicación y que también de una vez intentemos organizar unos horarios para los encuentros sincrónicos. Sé que muchos compañeros trabajan a esta hora y no pueden, y otros trabajan en los fines de semana y tampoco podrán, pero lleguemos ojalá a un acuerdo de un horario que de la mayoría podamos. Y de esa manera todos vamos a aprovechar, ojalá en esos encuentros en línea, a resolver las dudas casi que de una manera muy inmediata. Bueno, entonces, un segundo. ¿Cuál es la invitación mía? ¿Cuál es la invitación mía? Es compartirle un montón de experiencias que tengo con respecto a los sistemas de información geográfica para que ustedes dentro de su especialización en planeación urbana sean capaces de adoptar estas herramientas. Los signos son nada más que eso, son herramientas para análisis de datos en entornos espaciales, o sea, entender que todos los datos o esa información importante para generar decisiones en la planeación urbana tienen una ubicación en el territorio y pueden depender de distintas variables, tener una mejor solución. Eso es la invitación en este curso. ¿Qué software vamos a utilizar? Vamos a utilizar un software que es muy sencillo de utilizar y les voy a explicar las razones de por qué vamos a utilizar ese software. Por favor, los que están en el encuentro, en internet, tecleen la siguiente dirección. Van a poner solamente QGIS. Y casi que por defecto, en todos los exploradores, en cualquier computador les va a aparecer como primera respuesta más popular la descarga de QGIS. En esa descarga, ustedes van a encontrar varias posibilidades de ejecutables. ¿Cuáles recomiendo yo que descarguen? Descarguen el instalador autónomo de la versión de 3.2. Entonces la siguiente pregunta que me harán es, pero bueno, ¿cuál descargo? ¿La 32 bits o la 64 bits? Vamos a hacer lo siguiente, ustedes abren su carpeta explorador, le dan clic derecho sobre el equipo y en propiedades. Y siempre les va a aparecer en la pantalla, al lado del sistema, el sistema que tiene instalado, si es de 32 bits o de 64 bits. Entonces depende del sistema que tengan, descargan el SIG. Listo. Por favor, cópienme todos si entendieron la explicación. Ahí les acabo de poner una encuesta. Listo.
Entonces, escogida la versión, le dan clic, él inmediatamente comienza la descarga y cuando termine esa descarga, simplemente lo ejecutan. No deberían de tener ningún problema, no descarga spam, entonces no tienen que decirle algunas opciones que no, simplemente siguen el conducto regular de sí, 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 siguiente, 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 hasta finalizar. ¿Por qué este sí? ¿Por qué vamos a utilizar esta herramienta? La razón es muy sencilla. Venimos utilizando nosotros, un segundo que deja. Bueno, ¿por qué utilizar este sí? ¿Por qué utilizar este? Bueno, ¿quién tiene problemas, muchachos? Hay uno que no le quedó claro cómo descargar. Vuelvo y repito. Sí, Caterine, ¿qué problema tuviste? Espérame, yo te habilito. Ah, bueno. No, no, Caterine, bueno, repito para los que acaban de entrar. Estamos hablando de que el SIG o la herramienta que vamos a utilizar para desarrollar las actividades, que son las actividades incluso posterior a la primera. La primera no necesitamos para nada QGIS. Va a ser QGIS. QGIS es un SIG. Hay varios SIG. Pero entre todos esos SIG que hay unos que son pagos y otros que son libres. Y hay unos que tienen funciones específicas, están creados para solamente, digamos, para gestión ambiental, otros solamente para gestión hidrológica. Pero entre esos, el SIG libre más completo tiene que ser QGIS. Hay otro SIG muy importante que utilizan los ambientales, que es CBGIS. CBGIS también es libre. Y hay un SIG que es el que está por encima de todos en general, que se llama ArcGIS. ArcGIS lo tienen normalmente las empresas. Y una de las razones de eso no necesariamente es porque sea el mejor, es simplemente porque fue el primero. Obviamente es el primero y es el que más desarrollo tiene, pero no es el único que les puede solucionar los problemas espaciales. QGIS cuenta con todas las capacidades y se dan en el curso, que realmente es muy sencillo de utilizar. Esa es básicamente la, la justificación de por qué se utiliza la herramienta QGIS. Entonces, lo que les está explicando es cómo lo descargan. Lo descargan muy sencillo. Ustedes se van para cualquier explorador que tengan, abren una nueva ventana, QGIS, y en la primera búsqueda más popular siempre les va a aparecer descarga de QGIS. Seleccionen esa ventana y lo único que tienen que decidir entre los 6 distintos paquetes de instalación son entre estos dos. La versión 3.2, que es la versión más reciente, es una versión realmente muy buena. La pregunta es, ¿mi computador tiene un sistema operativo de 64 bits o de 32? Lo solucionan es abriendo el explorador, clic derecho sobre el equipo y en propiedades van a ver qué sistema operativo tienen. Voy a mostrarles nuevamente. Entonces, en cualquier ventana ponen QGIS, descargas y seleccionan cuál de los dos sistemas operativos van a utilizar. Como recuerden, abren una ventana del explorador, clic derecho, propiedades y encuentran cuál es el sistema operativo que tienen instalado. En este caso, el tipo de sistema operativo 64 bits. Con eso simplemente se van a su navegador y descargan la versión. Listo. Se empieza a descargar y cuando la descarguen la ejecutan. No van a tener problemas por otros procesos diferentes. Realmente es muy instalación. Bueno, volviendo entonces. Les comentaba, esa va a ser la primera. Ahora sí. Esa es como la primera explicación que yo les quería decir. El curso no es difícil. El curso no es difícil. El curso realmente es simple. Vamos a ver lo necesario. Acá no vamos a salir los más expertos en sí, pero sí vamos a saber hacer mapas, vamos a saber consultar información,
vamos a saber hacer análisis básicos en un SIG y vamos a aprender también a qué son sistemas de referencias. Entonces, por eso la materia está reunida en 3 unidades. Una primera unidad donde vamos a ver los conceptos generales. ¿Qué son conceptos generales? De qué son los datos. Entonces, ¿por qué hablamos de datos vectores? ¿Por qué hablamos de datos raster? Y en ese sentido, tenemos proyectado en la primera unidad 2 actividades. Entonces, vamos a ver cuáles son las actividades. Voy a compartirles pantalla para que veamos las actividades. Me disculpan que baile un poquito entre ventana y ventana. Cambia la bueno, ahora sí. Vamos a compartirlo. Entonces, miren pues. Esta primera unidad, entonces, por lo tanto, tiene una primera actividad que es confrontando mi saber, que no es calificable. Una segunda actividad donde empezamos a entender qué es un sistema de información geográfica y se van a dar cuenta que son solamente herramientas y está dentro de algo más grande que conocemos como la geomática. Una segunda actividad donde empezamos a entender los modelos. Entonces, ¿por qué hablamos de información como capas de información? Y porque en un mapa no podemos hablar de eso como un todo, sino que discretizarlo siempre en niveles de información. Entonces, ahí hacemos la primera actividad. Este ejercicio es un ejercicio que es el que hay que entregar de una manera más reciente. Está proyectado para este sábado. No se asusten. Vamos a mirar qué es. ¿Qué dice? Van a hacer en la primera parte un mapa de su localidad. ¿Qué es un mapa de su localidad? Es un mapa a mano alzada donde ustedes van a hacer un ejercicio mental, como si estuvieran por allá volando en el cielo, viendo toda la información que hay abajo. Ay, que esta es una manzana, ay, que esta es una vía, que hay un poste, que hay una quebrada. Todo eso lo van a hacer a mano alzada, sobre una hoja. Esa hoja va a ser su lienzo, va a ser su mapa. ¿Listo? No tienen que saber mucho. Lo que permite ese primer mapa es hacer una primera aproximación a lo que ustedes saben y a cómo debería uno empezar a pensar si quiere hacer un mapa cartográfico. Entonces eso es un ejercicio que nos va a poner retos muy interesantes. Por ejemplo, ¿cómo dibujarían ustedes el relieve? Yo me acuerdo que cuando yo estaba en primaria, nos le decían dibuja el relieve y lo primero que hacía era dibujar unas montañitas, ¿cierto? Bueno, ¿ustedes cómo dibujarían el relieve? Y la segunda parte que tiene un poquito enlazada con la primera, va a ser un mapa conceptual. ¿Qué es un mapa conceptual? Es un mapa donde ustedes van a plasmar ideas y de esas ideas ustedes van a sacar unos lazos de información que desarrollan esas ideas. Entonces, por un lado van a tener mapas, modelo de datos vectorial y por otro lado van a tener un modelo de datos raster. ¿Y qué hay ahí? ¿Por qué este y por qué el otro? ¿Los árboles los pongo yo en dónde? ¿En los vectores o los pongo yo en los raster? ¿Las ríos dónde? En los vectores, en los raster. Esa es la actividad. Realmente es una actividad que esta primera parte no necesitan los documentos previos para desarrollarla. Esta segunda actividad sí necesitan los documentos previos de la unidad para desarrollarla. ¿Cuáles son esos documentos? Los que están acá. Los que están acá. Listo. Tengo en este momento planeado un encuentro sincrónico también para esta semana. Creo que es muy pronto. Esperaré desplazarlo para el lunes de la próxima semana. Esta tarea de manejo básico de QGIS es para el martes. ¿Listo? Pero es una tarea básicamente de un foro y buscar herramientas. Pero antes de que comiencen a hacerla, quiero que el lunes hagamos ese encuentro sincrónico para que entendamos esa actividad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir simplemente en QGIS y les voy a explicar cuáles son esos paneles principales, cómo la filosofía de funcionamiento de una herramienta así. Todos funcionan con unos paneles muy básicos, unos de traer información, cargar información, de lanzar información. Entonces, eso lo veremos en ese encuentro sincrónico, cómo organizar esto, cómo a veces le genera mucho susto a todos, pero realmente es muy sencillo si uno tiene una primera enrutamiento.
Y aquí hay una bibliografía y van a haber unas preguntas de estos foros. Bueno, eso es como la primera unidad. La segunda unidad, ¿qué tiene proyectado? La segunda unidad tiene proyectado que damos elementos vectoriales y ya haremos la reunión de la segunda unidad la próxima semana para que la miremos en detalle. Pero ¿qué vamos a hacer ahí? Miren que en este solamente hemos entendido los conceptos básicos y la herramienta, pero en la segunda unidad vamos a entrar. ¿Cómo hacemos entonces ese mapa cartográfico? Entonces, ¿qué debe tener un norte? ¿Qué debe tener una simbología? Unos títulos, una información de descripción como son sistemas de referencia, etcétera, que apoyan el entendimiento de ese mapa. Vamos a ver los sistemas de referencia, o sea, cuando nos hablan de coordenadas, ¿de qué nos están hablando? Porque hay muchos sistemas de referencia. Incluso el país tiene dos sistemas generales, uno que era el antiguo y otro que es el actual, que es el Magma. Y después de que entendamos eso, hacemos unos ejercicios de integrar información a partir de cartografía y cerramos la unidad 2. Cuando comencemos la unidad 3, vamos a ver entonces ese análisis espacial con parte del vector y parte de lo que es raster, o sea, que es el nuevo manejo de información, y generamos una sola actividad donde vamos a enlazar todas las tres anteriores, de forma tal de que la generación de un mapa a partir de datos existentes y generación de nueva información de esos datos nos quede compilado en un solo trabajo. Por eso ese último trabajo es el que más pesa. Entonces, bueno, hasta acá es lo que tiene que ver con la unidad 1. En este breve momento, antes de que se me acabe el minuto, vamos a extender esto un poco. De todas maneras, no creo que nos tardemos tanto. Con que este es un barrio, no entendí. Ronald, no entendí la pregunta. Muchachos, ¿me están escuchando? Ya. Ronald hace una pregunta. Ronald dice, venga, ¿con qué extensión voy a hacer yo mi mapa? O sea, él cuando está hablando de extensión está hablando del área de estudio. Si va a ser solamente una escala pequeña, una escala más gruesa, por ejemplo, de un barrio, o si la quieren hacer, por ejemplo, de un municipio. La extensión que ustedes van a utilizar para la primera actividad va a ser una elección muy personal de ustedes. Si la quieren hacer del municipio, háganla del municipio. Si la quieren hacer del barrio, háganla del barrio. Si la quieren hacer de la manzana, háganla de la manzana. ¿Qué es lo importante en ese mapa? La información que usted plasme ahí debe entender que esa información es una capa de información, es un grupo de información. ¿Listo? Esa es la primera. Pero no hay ningún problema si quieren utilizar una escala grande. No están limitados. Bueno, continuemos. Entonces, en todas las unidades yo les voy a ir dejando una presentación donde vamos compilando la información más importante que debemos entender en esa unidad. Entonces acá les voy a mostrar lo que hay en la unidad 1. Y acá van a quedar unas aclaraciones. En un momento les comparto la pantalla. Compartir. Bueno, ahora sí. Entonces, acá está el contenido general y el detalle de cada cosa que vamos a ver. Al final les puse de todas las unidades fuentes de datos. Ahí hay unas fuentes de datos primarias que son todas las nacionales, o sea, lo que es el IGAC, lo que es el INVIAS, lo que puede ser un ANLA o lo que puede ser cualquier agencia nacional, pues ya sea Agencia Nacional de Licencias o Agencia Nacional de Infraestructura, las corporaciones, etcétera, que son siempre la primera fuente de consulta en información de datos espaciales. Y unas segundas fuentes que a veces son muy importantes porque logran llenarnos vacíos donde no tenemos información. Entonces, eso lo vemos
en la unidad 2, pero se los dejo desde ya para que entiendan que pueden consultar información. Y esta presentación va creciendo a medida que el curso avance. ¿Cuál es la invitación? Es que ustedes participen en la construcción de esta presentación. Esta presentación está cerrada, esta presentación yo la voy armando y la voy mejorando cada vez que vemos el curso. Y a veces metemos más información o metemos menos información. Lo importante es que metamos lo que ustedes necesiten que esté en la presentación. Listo. Entonces hay unos tópicos que yo creo que son básicos, que deben estar, y hay otros que ustedes seguramente van a sugerir. Sugiéranlo sin pena, sin miedo. Todo este tema es de construcción general, porque los SIG tienen una ventaja y una desventaja. Los SIG son transversales a gran parte de las ciencias. Entonces, cada uno dentro de su especialidad, dentro de su formación, tendrá una manera de ver los insumos. ¿Listo? Esta primera unidad, que es la introducción y los fundamentos de SIG, tiene la definición de qué es un SIG, que es lo primero que nos debe quedar claro. Entonces empezamos con geomática, que es ese conjunto de ciencias donde están integradas todas esas herramientas, no solamente para la captura, tratamiento y análisis, que eso es básicamente gestión y almacenamiento de información, sino también interpretación y publicación. Cuando estamos hablando de difusión, entonces generar reportes, generar mapas, generar tablas con resultados. Pero la geomática, como lo están viendo en esta presentación, tiene además alrededor de ella un montón de disciplinas que son las que le proveen información, entonces llamémoslo como contribuyentes. Están lo que es cartografía tradicional, esos mapas comunes y corrientes que vemos desde que estamos en el colegio. Lo que es información por sensoramiento remoto, entonces imágenes satelitales, por ejemplo, cuando hablo en un Google Earth, exactamente eso es sensoramiento remoto. Y LiDAR, que son información a través de láser, es información muy reciente y el país en este momento viene en un crecimiento con la adquisición de ese tipo de información. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con GPS o geodesia. GPS como adquisición para ubicación de un punto en un mapa, y geodesia como esa ciencia que estudia la forma de la Tierra y que nos da pie para entender los sistemas de referencia, o sea, nos da esas unidades y nos da esos sistemas para entender dónde está parado un punto. Surveying, que es todo levantamiento de campo, o sea, no solamente topografía, sino también, por ejemplo, adquisición geotécnica, adquisición, por ejemplo, de encuestas encuestas sociales o transectos con la comunidad, fotogrametría y navegación satelital. De fotogrametría y navegación satelital están los herramientas. Señores, el teatro puesto y los otros son espectadores y contribuyentes. Entonces, los SIG son solamente herramientas. Y en usuarios, ustedes encuentran todo tipo de usuarios. Pues, estamos nosotros acá en la especialización de planeamiento urbano, pero también están ingenieros, también están ambientales, también están en exploración de petróleo, también están en exploración de análisis espaciales, inclusive, si fuéramos a hacer un análisis de los vectores de propagación del dengue en función del cambio climático, sientan que hay un montón de especialidades ahí metidas a través de sus distintas disciplinas. En ese sentido, entonces uno tiene que entenderlo así como la definición de las tres palabras que lo componen. La primera es que entendemos sistemas como ese conjunto de partes o elementos organizados que están perfectamente engranados, para que si yo lo perturbo por un lado, sea capaz de darme una respuesta. Entonces tiene entradas y salidas. La información, que es todos esos datos que están estructurados y organizados y tienen un objetivo en común, y la parte geográfica, que es el que le hace componente espacial a la información. Entonces no solamente hablamos de información, sino de información geográfica. Entonces des en cuenta que un SIG solamente es la herramienta que contiene hardware, software, procedimientos, además de usuarios, para hacer ¿qué? Gestión de sus datos, manipulación, análisis y finalmente publicación de esa información. En ese sentido, nosotros nos reducimos a estudiar fenómenos geográficos que tienen tres características. La primera es que todo fenómeno geográfico puede ser descrito y nombrado. ¿Qué significa eso? Que si vamos a hablar de un árbol, ustedes saben definir qué es un árbol.
Si vamos a hablar de un río, se debe definir o se puede definir un río. Es un río, tiene una característica que si lo vemos a tal escala es una línea en donde lleva un fluido, etcétera. Un árbol, entonces tiene un tronco, tiene unos folios de tal color, etcétera, listo. Lo otro es que tiene que ser o puede ser georreferenciado, entonces el elemento tiene que ubicarse en el espacio. El río queda arriba de mi cuadra, el río no pasa por mi cuadra, mi cuadra tiene árboles o no tiene árboles y hay ubicación específica, ¿listo? Y además de eso, tienen ventanas temporales, hay unas muy largas y otras muy cortas. Entonces, por ejemplo, piensan en el río. Uno diría, no, pues el río viene desde que uno tiene razón de ser, pero no necesariamente es así. Por ejemplo, el río Medellín. El río Medellín tiene en este momento unas características muy claras, canalizado en una zona. ¿Dónde viene canalizado? No sé, hace 50, 70 años, pero seguramente 100 años antes era una geoforma muy distinta. Entonces tienen tiempo, o sea, un tiempo a partir del cual esa información es relevante y es verídica. Entonces, hasta ahí miren que estos son definiciones de lo que es un ciclo. Y esta es la definición general o específica con los distintos operaciones o las distintas capacidades que es capaz de hacer. Listo. Acá entonces les dejo definiciones de datos, definición de información geográfica, que es importante tenerla muy claramente detallada. Y además de eso, empezamos a entender qué es un campo y qué es un objeto geográfico. Esta explicación la dejamos para cuando entregan la actividad del mapa conceptual, entendamos a partir de lo que ustedes dibujaron con 2 o 3 ejemplos que coja, los presentamos acá obviamente con toda la delicadeza del mundo y vamos a entender qué es un campo geográfico y qué es un objeto. Listo. Al final van a ver ustedes qué es un modelo vectorial, qué es un modelo raster y acá tienen unos ejemplos importantes. Iríamos a la unidad 2. Entonces, recuerden, esta presentación ustedes la van construyendo también. Me dicen, profe, agreguemos esto otro y con mucho gusto. Un segundo, veamos. A ver. Bueno, por acá me pregunta Yulesi, me dice lo siguiente. QGIS es de fácil uso para todos. ¿Debe ser en esa? No necesariamente debe ser en esa. ¿Por qué se lo digo, Yulesi? Seguramente varios de ustedes ya han tenido experiencia con un SIG o ya tienen un SIG como ArcMap instalado en, en su computador o en su oficina. Si quieren trabajar con ArcMap, lo pueden hacer tranquilamente. Pero se van a dar cuenta que las actividades son más fáciles de trabajar en QGIS que en ArcMap. Está pensado para ser lo más simple y lo más sencillo en ejecución, no solamente en importación de información, sino que además en generación de información y en ejecución de rutinas. ¿Listo? Entonces cualquiera de las dos lo pueden utilizar. Es de muy fácil uso. Sin embargo, me gustaría saber una aplicación de fácil uso. No, yo les decía, vamos a comenzar de cero. Entonces no te preocupes si no sabes manejar un SIG. Listo, vamos a comenzar de cero cómo se maneja la herramienta. Entonces, no te preocupes, descarga QGIS, instálalo, que vamos a, pues, como les acabo de contar hace un momento, de pronto no sé si entraste, si estás desde el principio. El próximo encuentro sincrónico lo vamos a hacer el lunes, está pensado para este viernes o sábado, pero lo va a pasar el lunes. Y en ese primer encuentro vamos a hablar exactamente cómo va a ser el uso. Listo. Bueno, por favor, ahora sí, quisiera saber de ustedes. Sé que Yulesi es abogada. Qué bueno si me van dando cada uno la formación que tienen para hacerme una idea de, de los retos que tengo con ustedes. Ambiental, arquitecto, civil, abogada.
Sí, bueno, voy a responder las preguntas. Aprovechemos para responder preguntas. Bueno, arquitecto. Tenemos un grupo muy diverso, muy bueno. Muy bueno. Bueno, entonces, me hacen una pregunta, me hacen la siguiente pregunta. ¿Las plataformas de QGIS y de todos los temas software es similar? En general, sí. En general, sí. ¿Dónde está la diferencia? En cómo llaman las herramientas. Entonces, en un lado la llamarán, eh, por ejemplo, para convertir un archivo de un sistema a otro dirán KML to layer o, por ejemplo, eh, puntos to raster, y en el otro lo llamarán poligonizar. Entonces, solamente los nombres de la ejecución de la herramienta cambian. Eh, no tiene un mayor inconveniente esos cambios, realmente son muy sencillos y son muy intuitivos. ArcGIS tiene, inclusive ArcGIS para las personas que están iniciando normalmente es más difícil, porque tiene más pasos para hacer una solución, y además de eso está normalmente en inglés. Entonces, depende de la persona cómo se defienda en el idioma. Hay veces puede ser incluso hasta un poco, puede ser la palabra aburridora. QGIS, por lo tanto, se maneja muy similar, porque los SIG no tienen otra manera de funcionar. Entiendan que los SIG son sistemas donde yo le ingreso por un lado información y por el otro lado espero una respuesta. Entonces siempre son herramientas. Entonces, para gestionar esas herramientas siempre van a tener los mismos dos paneles. Un panel para cargar la información y un panel de la información que está visualizada. Es más, si quieren, con mucho gusto, ese día hacemos una comparación entre los dos, para que estén absolutamente tranquilos que con uno pueden aprender el otro. Listo. Entonces, en eso espero haberles solucionado esa pregunta. Pero José nos hace una siguiente pregunta. Nos dice, en el primer cuestionario, sí, es posible porque los formatos son, perdón, antes de seguir con la pregunta, José, Catherine dice, ¿es posible ver un archivo producido en QGIS en otro software? Sí. Los archivos, o sea, los datos geográficos se abren en cualquier SIG con el mismo formato, porque casi todos manejan un formato estándar. Para vectores, un shapefile, y para raster, TIFF. Listo. Hay otros formatos específicos que son de cada SIG, que esos no pueden ser abiertos en todos los otros. Pero, pero, pero los archivos, o sea, los mapas como tal, solamente se abren en cada SIG. Si usted lo hace en ARMAP, lo abre en ARMAP. Si lo hace en QGIS, lo abre en QGIS. Si lo hace en Whitebox, lo abre en Whitebox. Listo. Eso sí es absolutamente independiente. Pero la información y los resultados, no se preocupen. Finalmente, ¿qué es lo que hace la persona que trabaja en un SIG? Generar un mapa, y un mapa es un PDF. Bueno, voy a continuar con la pregunta de José y ya continúo con la pregunta de Yulesia. La pregunta de José dice, en el primer cuestionario se dijo que AutoCAD no es una herramienta de software. Sí, sin embargo, este programa puede cargar imágenes satelitales y cargar puntos georreferenciados como como cuando se hace un levantamiento topográfico. La respuesta es muy sencilla, José. Vean esto. Les voy a compartir pantalla porque sí es muy importante que lo tengan claro. La información geográfica tiene una relevancia porque tiene dos componentes principales. Es que la información geográfica tiene un componente que es espacial y tiene un componente que es tabular. ¿Qué es el componente espacial? Pues, por ejemplo, piensen en que usted tiene un mapa con la red del alcantarillado de Medellín. ¿Listo? Como puede ser el catastro de PM, que tiene un SIG público. Cada línea es el componente espacial y cada punto es, digamos, la cámara o el pozo. ¿Listo? Pero el catastro de Medellín, esas líneas y esos puntos solos no nos dicen nada. Por ejemplo, si se daña esa tubería y usted va a mandar la comisión a que organice esa tubería, no le dice nada a una línea. ¿Qué es lo que le dice la línea en un SIG? Que tiene un componente tabular. ¿Qué significa eso? Que cuando yo toque la línea, él sea capaz de decirme, venga señor, esa tubería tiene un diámetro tal, tiene un material que es concreto, entonces yo ya sé que si es concreto no me puedo llevar a una persona para que la cargue, tengo que llevar maquinaria, que está instalada hace 30 años, entonces seguramente fue que ya colapsó por vieja, o perdón,
colapsó hace un año. Entonces, señor, esta tubería colapsó hace un año, llame al constructor para que le pida garantía y active las pólizas, que tiene tanta longitud, que además de eso es una tubería principal. Esa es la información tabular que apoya esa información espacial. Eso lo contiene un SIG. Mientras que un AutoCAD lo único que contiene son líneas, puntos, polígonos, pero esas líneas ninguna tiene un componente tabular que agregue información sobre él. Por eso todas las curvas de nivel, a no ser de que le pongan la etiqueta encima del valor o el valor de altura, no dice nada. ¿Que quedó claro la respuesta, José? Bueno, y Jules Desi hace una pregunta. Dice, profe, la primera actividad del mapa conceptual puede ser en CMaps o cualquier herramienta. Sí, la pueden utilizar en CMaps, lo pueden hacer en Kaku, lo pueden hacer en cualquier herramienta que tenga web. Listo. Entonces, tranquilamente pueden utilizar cualquier herramienta. Eh, José, como dijo, las pruebas de nivel pueden contener información de altitud. Sí, José, pero es la única información que pueden contener. Por ejemplo, no puede decir cuándo fueron adquiridas, no pueden decir si fue a través de un sensor o otro sensor, y la curva de nivel solamente da eso. Pero piénsalo, por ejemplo, en el caso que te conté. Listo. Bueno, muchachos, eso era la, básicamente la reunión de hoy. Los que llegaron tarde, al principio hablamos cómo iba a ser cómo estaba estructurado el curso. Importante, antes de que se me vayan, venga, hagamos una encuesta de que si hacemos la reunión el lunes o la hacemos el sábado. Ustedes, yo preferiría que lo hiciéramos el lunes porque sé que el sábado van a estar haciendo la tarea. Ya veo que ustedes me respondieron el lunes. Bueno, listo. ¿Y el lunes a qué horas es mejor? Para mí las noches es imposible. Y en la mañana hasta mediodía estoy dando clase, muchachos. Entonces tiene que ser de 2 de la tarde a 6 de la tarde. ¿Qué horario le queda mejor? 5 otra vez. 5 a 6 está bien, sí. A las 6 de la tarde no estoy por fuera, muchachos. A mí en las noches me queda muy difícil, a no ser de que sea muy tarde en la noche, tipo 9 de la noche. Y yo creo que ahora ya están todos ustedes rendidos. Listo, listo, bueno, muchachos. Entonces, porfa, los que llegaron al final, finalizando o en la mitad y no alcanzaron a ver la primera parte, el video queda guardado. Entonces, utilícenlo por